¿Qué tal? El gusto de siempre, la audiencia del Provincial Radio en esta propuesta que hemos denominado Maestros, personas que inspiran. Y como lo dijimos en oportunidad de nuestro primer programa con la escuela número 23 de Catamarca, este programa no solamente tiene la particularidad de difundir las actividades que se desarrollan en instituciones del ámbito educativo, sino también de reflejar personas que inspiran desde el deporte, personas que inspiran desde la cultura, personas que inspiran desde la vida. Y vaya si la persona que vamos a homenajear hoy a través de lo que va a estar contándonos, quien realmente entiendo que es la persona indicada para hacerlo, tiene mucho de lo que ha sido un elemento de no solamente de transformación deportiva, sino también hasta social, porque ha sido un revolucionario del deporte que ha impactado de lleno en lo cultural de nuestro país y que es uno de los grandes de la historia del deporte argentino. Nos estamos refiriendo a Guillermo Vilas, que hace muy pocos días cumplió años, pero también para poder hablar de Guillermo Vilas, qué mejor que hacerlo con alguien que sabe y mucho. Y alguien que sabe y mucho y es un maestro dentro de lo que es el periodismo deportivo, es Eduardo Ronco, a quien le doy la bienvenida a Maestros por el Provincial Radio. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Qué gustazo, Horacio, de compartir otro envío contigo. ¿Cómo va? Y encima, para, para hablar de alguien que vaya si ha inspirado generaciones y generaciones, no solamente dentro del tenis, eh, que ya de por sí tiene inscriptas y escritas páginas, pero gloriosas, no solamente eh, dentro de lo que es el tenis argentino, sino dentro de lo que es el tenis mundial, sino también un maestro de la vida, porque es uno de estos tipos que ha traspasado su disciplina. No son muchos, y Vila, sin duda, que es uno de ellos de los que tiene un privilegio muy selecto. Además, nació el 17 de agosto. eh, de ahí venía el apodo de San Martín, que tantas veces Guillermo Salatino ha manifestado. Es más, el apodo se lo puso él en su momento, en tiempos donde Salatino era eh, no, no el columnista de tenis de Víctor Hugo Morales en competencia ni en Sport 80, sino mucho antes, cuando escribía en el diario La Prensa, que esos son los orígenes periodísticos de alguien que además fue jugador de tenis y árbitro de tenis, como el caso de Guillermo Salatino, sino también un tipo que nació el 17 de agosto como otro grande del deporte nacional, tal el caso de Oscar Gál. Impresionante, impresionante, Eduardo. Otro Realmente maestro que también ha inspirado generaciones y generaciones que, mm, si bien no tiene la trascendencia internacional que sí tuvo Vilas o que tuvo Fangio en su disciplina, sí a nivel nacional es una figura icónica y gigantesca, ¿no? indudablemente que sí, son grandes del deporte argentino. Obviamente, Guillermo Vilas trascendió las fronteras de nuestro país de una forma impresionante. Y contanos un poquito del derrotero de Guillermo, cómo son sus orígenes, cómo después fue trascendiendo y cómo fue llegando a lo que llegó desde lo deportivo, pero también cómo lo relacionás vos con ese impacto cultural que tuvo en la vida argentina, porque esto va mucho más allá del tenis y mucho más allá del deporte, Eduardo, ¿no es cierto? Sí, sí, claramente que va mucho más allá del deporte y que tuvo un impacto cultural tremendo. Bueno, a punto tal que Vilas es un deportista cuyos logros y cuyos éxitos llegaron en una época donde todavía, para cuando él fue número uno del mundo, porque si bien no fue reconocido por la ATP, sus títulos, sus galardones, eh, su temporada de 1977 con 16 torneos, con dos Grand Slams y una final jugada en Australia, más aquellas dos que ganó Roland Garros en el US Open, su obra culmine, me parece, tras vencer a Jimmy Connors aquel 11 de septiembre de 1977 en Forest Hills, lo que te decía, la final del Abierto de Australia, 16 torneos en una temporada, en 51 partidos de manera invicta, de los cuales 46 fueron en polvo de ladrillo, son récords que perduraron y que perduran aún,
Bueno, eso marca que ha sido número uno, más allá de que no lo haya reconocido la ATP, y que por el trabajo que realizó un colega nuestro fantástico, como es Eduardo Pupo, algo que se puede ver en el documental sobre Vilas, serás lo que deba ser o no serás nada, también jugando con la figura de San Martín, donde por sus cálculos matemáticos, en un trabajo que realizó junto a un especialista rumano, vaya paradoja, Pupo y un matemático rumano lograron descifrar y desclasificar archivos para comprobar que Vila fue número uno, justamente un matrimonio argentino-rumano, que destraba todo esto, teniendo en cuenta lo que ha sido Tiriac para Vilas, ¿no? Quien ha sido precisamente quien lo llevó hasta ahí, ¿no? Un matrimonio argentino-rumano, como te decía, mmm, poniendo en valor lo que hizo otro matrimonio argentino-rumano, ¿no? Porque, bueno, lo mejor de Vilas se vio con Tiria como entrenador, sin duda alguna. Aunque en lo que hace poco Pupo en el documental es precisamente en la temporada 75 y 76. El trabajo de ellos se circunscribe a 6 semanas, donde hay torneos que no han aparecido y que sí se jugaron, donde con esos certámenes, Vilas, aún sin ganar Grand Slams, como lo hizo después en el 77, durante 4 semanas del 75, y creo que son 2 de 1976, llegó al número uno del ranking mundial superando a Jimmy Connors. Lamentablemente esto la ATP no lo ha reconocido, seguramente algún día lo reconocerá, lo que no sé si Vilas lo podrá disfrutar en tiempo y forma como él se lo merece, porque le corresponde realmente ser reconocido como número uno, porque los puntos y las semanas de competencia y su efectividad le han dado como para hacerlo, y que no y que sea reconocido por todo el ambiente del tenis, menos por la asociación, la verdad que es demasiado injusto a estas alturas. Pero volviendo, me fui un poco largo, pero volviendo al fenómeno cultural que significó Vilas, mira, antes de Vilas, la Argentina tenía en todo el país diseminados menos de 300.000 jugadores de tenis. Cuando Vilas ya pasó a ser una figura icónica e importante dentro del mundo del tenis y dentro del mundo del deporte argentino, para 1980, la Argentina tenía 3 millones de jugadores de tenis. Esto marca el impacto que generó la figura de él, porque a partir de sus triunfos, todos querían tener su vincha, todos querían tener su muñequera, todos se soplaban los dedos de la mano antes de devolver, tal como hacía Guillermo, todos querían comprarse su raqueta, y las canchas empezaron a explotar en todo el país, con turnos ocupados, con profesores que tenían cada vez más clases más turnos, y que podían desarrollarse como profesores de tenis. Las clases particulares y las escuelitas pasaron a tener cada vez menos espacio para jugadores, y bueno, esto también significó que se inspiraran otros que llegaron detrás de él, y que la Argentina pase a ser hoy por hoy una de las naciones con más títulos dentro del tenis masculino, porque después de los 62 títulos de Vilas vinieron los 25 de Clerc, tenemos los 24 del Potro, tenemos todo lo que hizo Nalbandián, tenemos todo lo que hizo Coria, pero bueno, el buque insignia fue sin duda alguna Guillermo Vilas, ni hablar de Gabriela Sabatini, no me quiero olvidar de ella tampoco. Todo eso ha sido producto directa o indirectamente de lo que generó Vilas. Y fíjate otra cosa de lo que significó el fenómeno cultural y deportivo de Vilas, que sus éxitos son parte de una generación de deportistas que estuvieron incluso por encima del fútbol, porque tanto Vilas, con sus triunfos en el tenis, como Carlos Monzón, con sus 14 defensas mundialistas más su victoria
ante Nino Benvenuti, que lo catapultaron para ser campeón y uno de los mejores pesos medianos de boxeo de toda la historia. Los triunfos de Galíndez y los triunfos de Reutemann en la Fórmula 1 llegaron antes de que la Argentina se consagre campeona del mundo del fútbol. Porque la Argentina se consagró campeón del mundo en el 78 y ya para ese entonces Vilas había tenido temporadas fantásticas, como la del 74, la del 75 y la del 77. Monzón ya había hecho su carrera como campeón del mundo de boxeo, Galíndez lo propio, y Reutemann ya tenía un buen número de sus 12 que consiguió en la Fórmula 1. Bueno, Vilas es parte de esa época del deporte argentino. Y si nos remitimos a sus orígenes, bueno, sus orígenes son el Club Náutico de Mar del Plata, y su búsqueda incesante, como fue toda su vida, de mucho trabajo, de una contracción y de una disciplina muy rigurosa al lado de su gran maestro, que fue Felipe Losíchero, ¿no? Un maestro no solamente que inspiró a Vilas, sino a un montón de otros jugadores de Mar del Plata, cuando Mar del Plata era lo que hoy es Tandil, la capital argentina del tenis, y a muchos que después fueron profesores. Muchos de los grandes entrenadores o muchos buenos entrenadores que ha tenido la Argentina, sin ir más lejos, Raúl Pérez Roldán, quien ha sido el impulsor de la escuela tandilense, si se quiere, todos se inspiraron en Felipe Losícero, ¿no? Y fue junto a Felipe en el frontón del Club Náutico de Mar del Plata, y leyendo aquellos libros de Bill Tilden, un gran campeón de la pre-segunda guerra mundial, para que se entienda de alguna manera, que decía que los campeones del futuro serán aquellos que dominen los efectos, fue que Vilas empezó a forjar su carrera y que creó un nuevo efecto, como es el top spin, que junto con Borg fueron los que lo llevaron a la práctica durante toda la década del 70. Son dos jugadores que jugaban muy parecido, Vilas como Borg. Lo que pasa que Borg era un poco más rápido todavía que Guillermo, sacaba un poco mejor, voleaba un poco mejor, y hacía un poco mejor todo lo que Guillermo hacía bien. Y por eso Borg, en la gran mayoría de los enfrentamientos que tuvieron entre sí, terminó imponiéndose, ¿verdad? Qué lujo escucharte, Eduardo, qué lujo, realmente, y qué honor poder estar hablando de Guillermo Vilas, en mi caso escuchando, es alguien que admiro muchísimo, y seguramente seguiremos con esto, con todos estos datos que vas reflejando, pero a mí yo me voy a detener en algo porque en algo Sí, quizá hasta personal tuyo, cuando vino Guillermo Vilas acá en Necochea, si no me equivoco, 2009, 2010, 2009. bueno, vos le hiciste una pregunta y a él se quedó realmente enganchado con vos en cuanto a todo lo que tiene que ver con, bueno, te destacó. ¿Por qué Sí. no nos contás esa experiencia? Porque realmente con el número uno estar ahí es maravilloso y que te haya destacado como te destacó, yo recuerdo como oyente. Por eso, cuando estaba esta posibilidad del programa de Guillermo Vilas, qué mejor que vos, Eduardo. Así que contanos un poquito esa experiencia, por favor. No, bueno, lo que pasa es que él iba a venir aquí con el programa Tenis con Clase, que eran una serie de clínicas donde él explicaba un montón de cosas relacionadas con el tenis que no solamente tenían que ver con el desarrollo del tenis profesional, sino con el desarrollo de la disciplina desde otros aspectos, de la preparación física ligada al tenis, de cómo se podía establecer una carrera como entrenador de tenis, como jugador de interclubes, y un montón de cosas más que también son una fuente de alimentación, de trabajo o de inspiración para poder desarrollarte en el mundo del tenis. Bueno, de eso se basaba la clínica y por supuesto sus vivencias, sus anécdotas, sus historias. Eh, a mí me habían dicho, en ese momento hacíamos la mañana de LU13 Radio Necochea con María José y con Martín Martino, se estaba recién arrancando. Esto, vos pensás que uno tuvo la posibilidad de hacer la carrera, de comenzar en el oficio, estudiando y trabajando a la vez, en el año 2008. Bueno, esto fue verano de 2009, así que hacía 6, 7 meses más o menos que yo podía decir que trabajaba de periodista full time, un año, ponele, no más que eso. Y me dicen que
y veníamos además de la derrota histórica de la final de Copa Davis ante España en Mar del Plata, con todo el cimbronazo que había causado, con la disputa entre Del Potro, Nalbandián, la porfía por la sede, que si se jugaba en Córdoba, que si se jugaba en Mar del Plata, con Guillermo metido entre medio porque para ese momento había dicho que él quería ser capitán del equipo argentino de Copa Davis, medio como que se había autoproclamado. Además había sido distinguido como miembro honorífico de Copa Davis, no, la orden de mérito de Copa Davis había recibido, y en todo ese contexto él iba a venir a Necochea. Y la productora del programa me dice, está la posibilidad de hablar con Vilas. Yo le digo, no lo llamen porque no nos va a atender, no hay chance que nos atienda. No, pero yo me pude, Nancy Pensa, que vos la conocés muy bien, y me dijo, pero yo me comuniqué y me dijo que mañana a las 10 nos atendía. Le digo, no, Nancy, vos ya no estabas más en la dirección de deporte, estaba Marcos Bertone. Le digo, hablemos con los chicos de la dirección de deporte que nos cuente cómo va a ser la logística porque Vilas no nos va a atender. No, pero me dijo que sí. Bueno, seguí llamando, le digo, está todo bien. Pero yo me muero por hacerle la nota, pero no va a ser posible. Perfecto. Estoy hablando de no me acuerdo qué tema. Ah, estaba jugando, ¿te acordás, Estudiantes? La copa que gana con Sabela, la Copa Libertadores, que Sí, tuvo que... claro. No, Estudiantes tuvo que jugar fase previa de la Copa Libertadores contra Sporting Cristal, y bueno, empezaba la fase de la Copa, como todavía lo dirigía Estrada. Entonces estaba contando cómo jugaba un jueves, y la nota fue un jueves, me acuerdo. Cómo iba a ser, cómo llegaba Estudiantes al partido después de la pretemporada, bla, bla, bla. Y me hace seña de que estire. Bueno, sigo estirando. La famosa seña que te hacen en los medios, que Marcelo, si está escuchando, debe conocer, así con la mano. Estiraba y yo seguía contando cosas, hasta que en un momento no pude estirar más. Entonces, le vuelvo a dar el pase a María José, que conducía, y manda un tema musical. Cuando está el tema, viene Nancy y me dice, está Vilas al aire. Está Vilas para salir al aire. Buenísimo. Y empiezo a hacer la nota. Y al principio noto, si vos la escuchaste, la subí a mis redes sociales para el que la quiera escuchar también, noto un cierto desgano. Hablando como hablaba siempre ante los medios, porque nunca fue un tipo fácil, realmente. Contándonos que iba a venir aquí, también diciéndonos que había estado en Villa Gesell para ese entonces, no me acuerdo cuál había sido el itinerario de la clínica, hasta que en un momento empezamos a hablar de la carrera de él. Empezamos a hablar de la carrera de él y se empieza a copar. Y hablamos del Abierto de Australia, y yo le recuerdo que había estado su padre en la última consagración de él en un Gran Slam en el 79, que el papá lo había ido a ver y que había sido la única vez que lo había visto ganar un torneo grande, y empieza a desarrollar. Y empezamos a hablar de los partidos con Connors, del US Open del 77 y del Master del 78, que también correspondía al ejercicio 77, que para muchos es el mejor partido que jugó Vilas en su historia, que lo ganan 3 sets y que no hay una sola imagen de ese partido con récord de espectadores en el Madison, 23.000 personas. Y cuando termina de explicar que ese había sido el mejor partido de su vida, que había jugado perfecto ese encuentro, que lo pone a la altura del US Open también, y de la victoria contra McEnroe aquí en el 83, otro de los grandes partidos que jugó Vilas. McEnroe número 1 del mundo en el 83, con Vilas ya en el crepúsculo de su carrera, perdiendo 4-1 en el primer set y después le gana 6-4, 6-0, 6-1. Y cuando termina de contar eso, dice, si estás grabando el interview, dice, por favor, me gustaría que me hagas llegar una copia, porque es el mejor reportaje que me han hecho en mi vida. Y los chicos que estaban ahí también escuchando la nota en el pasillo, porque algunos fumaban, no me acuerdo si Majo y Martín fumaban los dos, o uno de los dos fumaba y entonces el otro estaba haciendo la segunda afuera mientras yo hacía la nota, se volvieron para adentro del estudio. Y bueno, después yo también trabajaba en K2 en ese momento, y replicaron esa parte, y la nota trascendió y proliferó bastante.
Y después, a los 3, 4 días, Guillermo vino acá a Necochea. A ver, eso fue un jueves, y él venía un lunes. Así que estamos hablando de 5 días después. Le acerco la nota, me presento, le digo que, bueno, quién era yo y demás. Y cuando va a empezar la clínica, él jugaba y por supuesto tenía un micrófono vincha acá para ir contando todo y para ir explicando golpes, cuestiones técnicas y demás que hacían al tenis. Dice, disculpen, en principio quiero pedirles disculpas por la tardanza, tuvimos un contratiempo en la ruta, pero estoy muy contento de estar aquí y además estoy muy contento porque desde el minuto cero que llegué aquí, o antes inclusive de llegar, he recibido muy buenas vibras, como el reportaje que me hizo una persona que es de acá, que se llama Eduardo Ronco, que fue maravilloso y pido un aplauso grande para él, y había como 100 personas en el Club Náutico. Y me empezaron a aplaudir y yo estaba con unos amigos, con Oscar Ciocia, uno de ellos, que vos también lo conocés mucho, me dice, y yo no me paraba, por vergüenza, obviamente, me dice, Eduardo, parate porque van a seguir aplaudiendo. Y no va a empezar la crítica, entonces agarré, me paré y me volví a sentar. Y listo, esa básicamente la historia, la verdad que me sorprendió mucho porque insisto, a mí me gusta mucho hacer notas, me gusta mucho la historia del deporte, mmm, pero a Vilas era un personaje que le tenía mucho miedo porque no sabía cómo podía salir para con uno, pero la verdad que después tuvimos 2 encuentros más y fue bárbaro, fue bárbaro. Este, aparte, como te digo, hacía un año, yo recién me había inscrito en primer año de Deportea, estaba arrancando. Yo recordaba eso, Eduardo, y la verdad que me pone muy contento y bueno, te quería preguntar en algún momento, no lo quise dejar para el final porque es un gusto escucharte cómo te vas explayando y fundamentalmente hablando con tanto conocimiento de este grande, insisto, más allá del deporte, este grande de Argentina como es Guillermo Vilas. Eh, la Copa Davis quizá haya sido algo emblemático, lo es emblemático obviamente, pero ¿cómo pensás que lo fue tomando Guillermo Vilas a todo esto? ¿El triunfo ese sobre McEnroe en Argentina fue por Copa Davis al que hacías mención? Hay Claro. dos. Este, el del 80, donde los dos juegan una serie fantástica, él junto a Clerc, este, y el del 83. Mm. Y ya Argentina, por primera vez, cuando, cuando había mucha diferencia entre él y el resto de los jugadores del equipo argentino, ahí sí era Vilas contra el mundo, porque cuando llegó Clerc, eran Vilas y Clerc contra el mundo. Incluso eran uno contra el otro por separado contra el mundo, porque las series del 81 se jugaron en un clima de, 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 mucha, de mucha incertidumbre y de mucha tensión interna, pero pensemos que antes de la llegada de Clerc todavía Vilas estaba más solo aún, porque si bien Ricardo Cano era un muy buen jugador de tenis, era notoria, muy notoria la diferencia con Guillermo, y sobre todo con el Vilas del 77. Pero bueno, en el 77 la Argentina le ganó por primera vez a Estados Unidos, Cano jugó bárbaro contra, contra Dick Stockton y Eddie Dietz, la Argentina pudo ganar, llegar a las semifinales ese año por primera vez. Esa fue una oportunidad donde se estuvo muy cerca, y después, claro, la del, la del 80, 81 y 83. En el 80 y en el 83, como te decía, la Argentina logró ganarle a Estados Unidos de local. Y para Vilas creo que fue si bien en el 81 la Argentina llega a la final, la gran chance que tuvo la Argentina de ser campeón fue la del 80. Y también por problemas internos, el equipo argentino de Copa Davis no se pudo consagrar. Y creo que es la gran espina que tiene la carrera de Vilas y la gran asignatura pendiente, porque Wimbledon era algo que a él le quedaba lejos, porque no era un jugador que se adaptara muy bien al césped, más allá de que sobre césped en Australia logró ganar el Máster en el 74 y los abiertos del 78 y en el 79. Wimbledon le quedaba a contramano a él, o sea que pocas chances iba a tener de conseguir
el Grand Slam que se juega en la Catedral, pero la Copa Davis él la jugó siempre, él nunca faltó. Y tuvo actuaciones formidables, ganándole primero la Copa Davis Sudamericana, cuando a la Argentina le costaba y mucho los triunfos ante los brasileños, ante Cochi, Akirmair, los triunfos ante el bravo Chile de Patricio Cornejo y Jaime Filiol, y ni hablar, más acá en el tiempo, lo que te decía, aquellas victorias contra McEnroe, aquellas victorias contra Jim Meyer, el triunfo del 82 ante Yannick Noah en 5 horas de partido, triunfos apoteósicos donde el Vilas Vilas se escuchaba por todos lados y retumbaba en todo el Club Central del Buenos Aires Lawn Tennis, que él fue el gran domador, ¿no? Del Club Central del Buenos Aires. Aquellos que tuvieron la posibilidad de ver eso en su esplendor, ya sea jugando Copa Davis o jugando el Abierto de la República, que Guillermo tantas veces ganó, decían que era el sumo. Era como ver a Nicolino Loche peleando en el Luna Park. Aquello de esta noche minga de Cigarcio y pelea Loche en el Luna Park, bueno, un poco lo mismo sucedía con Vilas en el tenis. Y por eso creo que la Copa Davis fue la asignatura pendiente. En el 81 la Argentina jugó una final fantástica ante los Estados Unidos, con John McEnroe como número 1 del mundo en singles y dobles, en una superficie totalmente adversa, como era el Supreme Court, que era una alfombra en ese momento, que hoy no se utiliza más, muy rápida, con pelotitas que eran muy livianitas y que favorecían obviamente a los americanos, y bien hecho estaba porque el local elige superficie, elige pelota y elige condiciones. Eso pasó toda la vida, y aún así, con Vilas y Clerc sin hablarse, porque en ese momento no se dirigían la palabra, a punto tal de que uno de los dos estuvo a punto de declinar en ese mismo año en la serie contra Rumania. Clerc estuvo a punto de no salir a jugar por el tema de la elección del capitán y demás, y con un episodio que asombró a propios y extraños dentro del mundo del tenis, pelota que iba al medio en el dobles, aquel ante Rumania, era tierra de nadie, nadie quería pegarle la pelota, a ese punto se había llegado. Sin embargo, la Argentina le ganó a Rumania, le ganó a Inglaterra, ahí ya con las cosas un poco mejor en cuanto a la salud interna de ellos dos. Los dos habían acordado que Carlitos Junquet tenía que ser el capitán, y bueno, ahí la tensión bajó y contra Estados Unidos jugaron una serie bárbara. No Vilas en el singles, porque perdió muy fácil contra McEnroe, pero lo de Clerc fue brillante, ganándole a un tremendo sacador el primer día como Roscoe Tanner, y en el dobles, cuando se esperaba que la Argentina pierda 6-1, 6-1 y 6-2 muy fácilmente. Estamos hablando de Vilas y Clerc, dos grandes singlistas, pero no buenos doblistas, ante la mejor pareja del mundo, McEnroe-Fleming, y en una superficie como esa, se esperaba lo peor para la Argentina. Sin embargo, forzaron el partido al quinto set y Vilas sacó 5-4 para partido. La Argentina lo tuvo a Estados Unidos contra las cuerdas en su casa. Hay una historia muy paradójica de esa serie, es que el satélite por aquel entonces, que era mucho más precario que ahora, los costos eran muy onerosos y todo era mucho más artesanal, estaba contratado para 1 hora y se terminaba 1 hora, y por la larga duración del partido, Canal 2 de La Plata, hoy América TV, hoy América, que tenía los derechos de la Copa Davis, no pudo pasar el final del partido porque se terminó el satélite. Fue tan asombroso lo que hizo la Argentina que superó aquello. Dijeron, y cuando contrataron el satélite, sí, lo contratamos por 2 horas y total se van rápido. No van a... y sin embargo, superó aquello. Y sacaron para partido y bueno, finalmente se terminó perdiendo. Al otro día Clerc lo llevó a McEnroe también al extremo, pero McEnroe jugó bárbaro y le terminó ganando, creo que 8-6 en el quinto. Y bueno, esa final se escapó, pero la del 80 es la gran oportunidad perdida, porque
se le había ganado a Estados Unidos, venía Checoslovaquia con un incipiente y muy joven Iván Lendl, pero que Vilas le había ganado más de lo que había perdido, y sin embargo una puja muy fuerte entre los jugadores y la dirigencia que provocó que los dirigentes de la asociación saquen una solicitada contra los jugadores en aquel entonces, en la previa del partido, tensó mucho la situación y bueno, se perdió contra Checoslovaquia. Además, Lendl mostró parte del repertorio en aquella ocasión que lo llevó a ser lo que fue a posteriori el gran campeón, que fue número 1 del mundo durante muchísimas temporadas. Y bueno, se terminó desperdiciando esa oportunidad, pero creo que la del 80 fue la gran chance para salir campeón y esa espina que quedó. Después, una linda oportunidad tuvo la Argentina en el 82, pero ya te digo, ante Francia, cuando Vilas le ganó a Noah ese partido de 5 horas, Clerc tenía decidido no jugar la serie y no vino. Entonces también era Vilas muy solo y bueno, se perdió esa serie. Pero sí, la Copa Davis creo que ha sido mmm, la gran asignatura pendiente, como lo fue años más tarde para Nalbandián. Un tremendo jugador de Copa Davis que no la pudo ganar. Eduardo, la del 83 fue el equipo estadounidense, estaba compuesto por McEnroe, Connors. La del 81 era Roscoe Tanner, McEnroe. Claro, y la otra era Connors McEnroe. No, Connors, como tenía problemas con McEnroe y priorizaba el circuito, como sucedió muchas veces con un montón de grandes campeones, en el 83 jugaba Jim Meyer, el pastor Jim Meyer, un tremendo talento que pegaba drive y revés a 2 manos. Pastor porque era pastor de iglesia, ¿eh? Sí, eran Jim Meyer y el hermano que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, los dos jugaban muy bien. Jim Meyer fue número 10 del mundo, vinieron aquí a la Argentina, ese era el equipo. En el 84, ya sin Vilas, ahí volvió Connors a jugar para Estados Unidos y la Argentina perdió con el debut de Jaite, siempre con Clerc y con Roberto Argüello. Argentina la pasó muy mal en Atlanta, pero no, en el 83 Connors no vino nunca a jugar por Copa Davis a la Argentina. El otro gran rival que tuvo Guillermo junto con Borg fue precisamente Connors, ¿no? Pero el mano a mano con aquellas victorias en el US Open, en el Master, también algunos otros grandes partidos como el de Rotterdam del 82 le sonrió mucho más a Vila la cosa contra Connors que contra Borg. Eduardo, ya estamos en los segundos finales. Agradecerte mucho, destacar a un maestro, un grande inspirador como Guillermo Vilas y que sea un maestro del periodismo deportivo como sos vos, es un lujo. Así que te dejo en estos segundos finales a vos, Eduardito, y un abrazo a la distancia. Un abrazo, Horacio. Muchas gracias, en serio, por la convocatoria.